A ellos. ¿Ustedes se imaginan que un día los llamen y les digan que su tío, el único familiar que tienen vivo, ha muerto? Pues así inicia nuestra historia. Muy buenas tardes para todos. Nosotros somos del grado décimo y hoy les venimos a presentar nuestro proyecto Buda Blues. Nuestro grupo está conformado por Jerónimo Martínez, Jerónimo Monsalvillo, Tomás Gómez. Entonces comencemos. Nos motivamos a escoger este libro ya que hemos escuchado en una que otra ocasión al autor Mario Mendoza, ya que este habla sobre el tema que nos gusta mucho, que es el anarquismo en las sociedades actuales. Bueno, por eso hemos escuchado y investigamos más allá de él y escuchamos sobre Satanás, que habla sobre el sinfín de las realidades que coexisten en la ciudad de Bogotá. Pero este no era nuestras expectativas que superables, pues entonces elegimos Buda Blues, ya que este habla sobre temas sociales y los distintos puntos de vista que se ven en la sociedad. Bueno, ahora entrémonos un poquito más al autor Mario Mendoza. Este es un autor reconocido de Colombia, nacido el 15 de septiembre de 1964. Entrándonos un poquito a su pasado más familiar, su padre, Simón Techevani, era de Líbano, pero este tuvo que desplazarse debido a la guerrilla. En Colombia ya se cambió su apellido Techevani y lo adoptó por Mendoza, apellido que después heredaría el autor. Mario Mendoza estudió periodismo en la Universidad Pontificia y después ejerció esta carrera, pero él sabía que esta no era la que le apasionaba. La apasionaba la literatura. Ustedes preguntarán por qué. Cuando era pequeño, Mario Mendoza sufrió de apendicitis. Esta escaló a peritonitis y casi pierde el apéndice por una necrosis. Estuvo internado en el hospital 7 meses. En este tiempo no tenía nada para hacer, entonces su tía le regaló un libro de literatura y poesía francesa. Le encantó tanto este libro que supo que su verdadera pasión era la literatura. Bueno, para saber la época en la que se dio esta obra, tenemos que entender varios aspectos que nos da la obra. Entre estos está que se usaba mucho todavía las cartas y los correos electrónicos. Otra de las cosas es que no había casi internet como hay hoy en día, no había tecnología tan avanzada. También estaba en Bogotá muy vigente la calle El Cartucho, que ha sido una de las mayores plazas de drogas en Colombia. Además de esto, la obra nos hace nexos con la guerra con la época de la guerra contra el narcotráfico, ya que nos dicen que Rafael, uno de los personajes, tenía nexos con Pablo Escobar. Bueno, sinopsis. Este libro está escrito en formato de cartas y nos cuenta la historia de Vicente y Sebastián, dos amigos desde la infancia que se están escribiendo cartas de una razón. Para entender más esto, tenemos que tener un contexto y empieza con Vicente recibiendo una carta de parte de Medicina Legal. Le están diciendo que su tío Rafael había muerto, lo cual a él se le hizo muy raro, entonces decidió indagar más sobre esto para descubrir qué había pasado. Indagando más sobre esto, se descubrió que Rafael era el creador de una secta llamada Proyecto Apocalipsis, que tenía como fin exterminar la cosa. La cosa es todo el sistema anárquico de los gobiernos y la sociedad, que lo que hace es reprimir a los demás y menospreciar a las demás personas. En el transcurso de esa historia, Vicente le mandó esta carta a Sebastián para que se le hiciera un favor, ya que esta secta tenía nexos internacionales. Entonces Sebastián se dio en la tarea de investigar. Ya la historia siguió transcurriendo y Sebastián le iba contando a Vicente cómo este tuvo varias vivencias a causa de la secta, ¿cierto? Entre estas que fue secuestrado, estuvo en la cárcel y demás cosas. Y ya, para finalizar la historia, los dos quedaron con un propósito, ya que cambiaron su personalidad totalmente, cambiaron su forma de ver el mundo y los dos lo que querían hacer era ayudar a las personas con menos recursos, con menos oportunidades. Synopsis. This book, in format of letters and emails, narrates the story about two friends who get in touch for a long time, named Sebastian and Vicente. Vicente is experiencing a series of strange events that led him to know that society in which we trust is something actually nefarious that despises people from other societies. In the first letter from Vicente to Sebastian, he tells him that his uncle was dead. His uncle is Rafael. This
this event was strange to Vicente, so he investigated the case and went to Rafael's house. In here, um he realizes that indeed it was his uncle who was dead. So when he wanted to recover the corpse of Rafael, he couldn't because the body was stolen. And he suspected the guard, so he briefed him, and the guard told him that the person who stole the Rafael's corpse was Rafael's neighbor. So Vicente went to confront Rafael's neighbor, and this little interaction revealed who was Rafael and how important was him to the world. Bueno, entre los personajes de este libro empezamos con Vicente, que es el principal más que todo. Este es un profesor de sociología en la Universidad Nacional, ubicado en Bogotá, y tiene una vida que es muy cotidiana y muy metódica. A partir de que este recibe la carta por parte de Medicina Legal para la identificación del cuerpo de su tío, este da un cambio en la vida de él y se vuelve una persona que le gustan las aventuras y lo peligroso. Algo que destacar de él, que es una persona muy intelectual y que piensa mucho antes de hablar. Después hablamos de Sebastián, el mejor amigo de Vicente, desde la niñez, y esa es una persona que le gusta mucho investigar los temas que se le meten por la vida y hasta un punto máximo que ya se mete en problemas, como es cosa de él. Entonces, por algo que le pasó en su vida, decidió tomar la decisión de irse para viajar por todo el mundo, pero sin ningún destino final. Entonces, a partir de esto, lo que podemos decir de él es que no tiene una misión para su vida, sino que es una persona inestable, ya que le pasaron muchas cosas en su pasado. Bueno, Rafael. Rafael, bueno, primero, da la apariencia de que es una persona muy sencilla y es una persona alejada de la sociedad. Pero al pasar el días en el libro, pudimos saber de que es una persona sorprendentemente importante, ya que este es el creador de la secta llamada Proyecto Apocalipsis, y este muestra su compromiso de luchar contra la cosa y también de luchar contra la adversidad. Y por último, Bárbara, la única mujer nombrada en el libro como personaje principal, y esta es una persona que demuestra la fuerza de una mujer valiente, que demuestra también amor hacia su familia, ya que esta al final de la obra se da cuenta de que tiene un hijo de Rafael y es una persona que le gusta mucho por luchar por lo correcto y por muchas más cosas. Bueno, Para remontarnos un poco más, en los personajes secundarios, nos podemos dar cuenta de los dos discípulos de Rafael, los dos discípulos más importantes de este, ya que Rafael era el creador de esta secta y ellos actúan de forma violenta. Entonces, como primero Pedro, lo describen como un hombre inteligente y sereno, un hombre algo callado y que sabía también cuándo decir las cosas. Además de esto, era un vagabundo, era un hombre con aspecto de calle y actuaba de forma muy violenta, ya que era el que estaba al mando de la secta después de la muerte de Rafael. Lo que viene siendo Mongo, que es un nombre africano, este era el líder de la secta en África que se apodaba La Célula. Este era un hombre bajo, gordito, negro y usaba gafas. Y este, y este, y ese nos lo describe Sebastián, que era una persona con la que se puede hablar tranquilamente, se puede hallar una charla. bueno, characters. Vicente is a professor of University National in Bogota, who has a very methodic life. He has received a notification for medicine, forensic medicine, because he needs identification for a corpse. Here are everyone life in the dangerous and adventures.
pero he is intelligent man. He is intelligent and seven men. With 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 appearance of the sleep and Howard Howard and apparently what they call of cows. Mongo is the watcherman and chairman and using glass. Bueno, estos personajes presentaron una evolución, los principales, una evolución demasiado grande. Y esto lo podemos ver desde Vicente, que antes era un hombre sedentario, un hombre con un estilo de vida muy básico. Tenía amores, pero ni él se sentía contento con esto. Después, al transcurso de la obra, con todo lo que le pasó, se volvió un hombre sumamente apasionado por lo que hacía, con el ideal de ayudar a los demás. Además de esto, también hizo todo por Bárbara, que era su enamorada. Y Sebastián era un hombre que lo perseguía algo del pasado. O sea, no estaba feliz, mantenía escapando, viajaba de lugar en lugar solo para escapar de su pasado. En el transcurso de la obra, él cayó en prisión. Cuando cayó en prisión fue que se dio su cambio total, ya que empezó a ver el mundo de una forma distinta y también empezó con la idea de ayudar a los demás, ayudar a la gente con menos recursos y menos oportunidades. ¿Qué habíamos hecho nosotros si fuéramos el personaje principal? Sebastián tuvo un evento traumático. Para ponernos un poquito en contexto, fue que él un día estaba en el cine y al lado de él estaba en una pareja de novios. La novia se atragantó con un pedazo de hueso de pollo y Sebastián le intentó ayudar. Llamaron a un taxi y como estaban, el taxi les preguntó que si la llevaban al centro médico más cercano, pero como Sebastián sabía que la chica tenía una póliza, dijo que no, que la llevaran de un lugar donde la pudieran tratar mejor. En este lugar, en este transcurso de tiempo, la chica muere. Y entonces a Sebastián le queda un remordimiento muy gigante en la cabeza, que es lo que hace que cause todos sus traumas, de no poder salvarla y llevarla al centro médico más temprano. Entonces esto sería lo que cambiaríamos nosotros, llevarla al centro médico que estuviera más cercano. Bueno, nosotros como grupo llegamos a la conclusión de que nos identificamos con Sebastián, ya que somos personas que muchas veces el pasado nos atormenta por varias situaciones y no nos permite vivir tranquilos. Además de eso, somos personas que hacemos todo por los amigos y también somos bastante exploradores en las situaciones de la vida. Bueno, tiempo. En el tiempo cronológico de esta historia pudimos determinar de que la historia fue un total de un año. Pero primero destacar que la historia recordaba mucho antes la época en la que estaba vivo Rafael y esta la hace una historia sucesiva. También podemos determinar el año, ya que entre Rafael y Sebastián, perdón, entre Vicente y Sebastián enviaban cartas entre 2 o 3 meses y un total de 6. En el tiempo ambiental no fue posible detectar un tiempo ambiental, ya que la historia fue hecha en Colombia y Colombia es un país tropical ubicado en la línea del Ecuador, lo que hace que no tenga estaciones. Lo que sí podemos destacar fue en la travesía de Sebastián por Europa y Asia, cuando estuvo en la cárcel de India, estaba en tiempo de invierno. Algunos datos curiosos de la obra es que la cosa, la cual Rafael estaba tan empeñado en destruir, son masacres, homicidios, actos de odio o feminicidios. Esto retratando que el autor nos quería decir en este momento que todas las personas de acá siempre odiamos algo y cuando algo que queremos es arrebatado por otra persona, siempre hacemos lo que sea, de cualquier manera o con cualquier modo para recuperar eso. Otro dato interesante de esta obra es que Mario Mendoza quiso hacer una crítica al capitalismo, ya que según él, todas las personas que tienen el poder siempre son los altos mandos y las sociedades bajas siempre son las más degradadas. En el espacio de esta obra podemos ver que el autor Mario Mendoza supo conectar muy bien el tiempo con los espacios, ya que casi toda la obra por parte de Vicente se transcurre en Colombia y
La otra parte transcurre por parte de Sebastián, transcurre en varios lugares del mundo, como por ejemplo pueden ser África, específicamente más el Congo, París, India, y por último, Sebastián regresa a Colombia y al finalizar la obra termina en Río de Janeiro. Esta obra, Mario Mendoza es un genio en tener casos, en entrelazar las historias de la actual Colombia o pues, hechos que han pasado en Colombia y lo ficticio de la obra. Un ejemplo de esto es podemos ver las conexiones que tenía Rafael con Pablo Escobar, porque él apoyaba el proyecto de Rafael, que era económicamente o para hacer golpes de estado hacia la sociedad. Ok, la estructura de este libro, cuenta con 276 páginas, cada una, esto tiene 3 capítulos, cada capítulo más o menos de 50 a 80 páginas, y esta es en pasta semidura y cosida a hilo. El tipo de narrador es en primera persona, ya que nos cuentan cada personaje sus vivencias y sus propias experiencias. Y el tiempo, vemos cómo transcurre de pasado, porque entre cada carta hay un transcurso de entre un mes o 2. Ok, en recursos del contenido podemos ver cómo Mario Mendoza usa muy bien y sabe cómo cohibir las experiencias de cada personaje, ya que este está relatado en un coso epistolar. Esto significa que está entre cartas o letras. Y esto nos da a ver una vivencia de cómo los personajes y un enfoque diferente entre cada experiencia y cada sentimiento que están sintiendo los personajes. Bueno, elegimos 3 figuras literarias ya que nos gustaron mucho y bueno, la primera es me embriagué con el olor de su cuerpo, que es una hipérbole de la página 203. La otra es a punta de buenas intenciones, que esta es una oxímoron y desde la página 75. Y por último, también elegimos ya no es tiempo de quejas, sí, que es simil de la página 174. Bueno, en las palabras desconocidas de este libro pudimos encontrar bastantes, entre estas trashumantes, que significa algo que se desplaza periódicamente. Rudimentaria, que es algo que no sale de la rutina, es algo que se mantiene ahí. Ruin, que es una persona criticada por cometer actos malos y no arrepentirse. Y vertiginosa, que es algo rápido. Bueno, elegimos varias de sus favoritas, pero la que más nos gustó en todos es esta. No nos enamoramos de una persona por medio del narcisismo, sino que amamos en el otro el reflejo de nosotros mismos. Bueno, nosotros analizamos de este libro, que es un libro excelente, ya que nos demuestra varios aspectos de la vida y cómo esto es a veces fácil para nosotros, cómo las personas a veces no tienen las mismas oportunidades y aún así criticamos esto. Entonces para nosotros este libro fue muy bueno porque es como una crítica a la sociedad y cómo esta se desenvuelve, y nos pareció excelente el significado final del libro, que es Buda Blues, que es mantener una vida en tranquilidad y sin meterse con nadie, ayudando a los demás. ¿En qué lugar crees que se desarrollaría mejor la historia? Como grupo, nosotros pensamos que el lugar en la que se desarrollaría mejor la historia es en Londres, ya que las calles de estas ambientizan mucho como las calles de Bogotá, y en esta historia, en este lugar puede transcurrir muy bien la historia. ¿Cuál es el aprendizaje más significativo que te dejó el texto? Nosotros pensamos que el mensaje que nos dejó el texto fue que no nos deberíamos atener a la cotidianidad de nuestras vidas, de la sociedad, o seguir las reglas de nuestra ciudad y vivir siempre con esto, o sea, no querer cumplir nuestros sueños ni nuestras metas por culpa de lo que dirán los otros o las impresiones que nos den. ¿Qué título le pondrías al libro y por qué? Nosotros pensamos que el título Buda Blues, al principio cuando uno no lee, uno no entiende por qué es este título, pero al final sí lo explica muy bien. Por eso nosotros le pondríamos el golpe al todo, ya que esto es lo que quiere Rafael con la secta, dar un golpe a las altas sociedades para que todo cambie nosotros en la sociedad. Por un diálogo
adicional a las condiciones del libro. En la historia, al final, cuentan cómo Bárbara, el interés amoroso de Vicente, muere antes de llegar al aeropuerto para reencontrarse con él. Nosotros cambiaríamos esto y elegiríamos la escena en la que Bárbara vuelva para poder reencontrarse con Vicente y su hija y así tener una familia unida en el cual puedan estar leyendo literatura y surfeando por Río de Janeiro. Bueno, ¿cuál era el propósito del autor al escribir esta historia? Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es que hoy en día nosotros, los países tercer mundo, digamos, dejamos normalizar mucho la monotonía del gobierno. Entonces lo que hace caer en cuenta el libro es que sepamos lo que está pasando y dejemos de normalizar esto, ya que es algo que está afectando y hace que en un país no sea o suba pues de categorías y En ese libro resolvemos la problemática de las clases sociales, ya que nos muestran cómo los marginados de la sociedad, como se dice, son maltratados, no tienen buenas condiciones, pues les pasan por encima y nos muestran cómo estos se quieren revolucionar contra toda la sociedad. Entonces esto es lo que se resuelve. Se quiere dar el mensaje de que estas personas necesitan más oportunidades. Y de lo ya mencionado en el texto, conocemos varias cosas, las situaciones en Colombia pues sí, de desigualdad social. También conocemos lugares como la calle del Cartucho, Bogotá, y sí, eso es lo que más conocemos. Bueno, queremos agradecer a los chicos del Ángel de la Ciudad por ponerse la 10 y ayudarnos con el tema de que Martínez no pudo venir el día que nos toca exponer, a la profesora Nadine por todo el apoyo y a ustedes por escucharnos.